Hola, bienvenidos a mi canal. Estoy muy feliz de estar aquí porque les quiero platicar acerca de un libro que me encanta, que es el Kybalión. Muchos me han preguntado, ¿por dónde inicio? Si me interesa el esoterismo, si me interesa la espiritualidad, ¿por dónde empiezo? El Kybalión es un gran texto para empezar, es un texto sencillo, es un texto sintético, es un texto breve que realmente te lees bastante rápido y que te deja muchísima sabiduría y muchísimo conocimiento. Si te interesa el mundo de la espiritualidad, definitivamente el Kybalión es un texto que debes de leer, porque recordemos que la espiritualidad no solamente son aquellas cosas abstractas, meditaciones o las prácticas espirituales, sino también el cultivar sabiduría en nosotros mismos, y la sabiduría también viene del conocimiento, de los libros, de escuchar a los antepasados, de la historia y de todas estas cosas que ya saben que me encantan y que siempre estoy promoviendo aquí en el canal. Pero bueno, para no tardarnos tanto, vamos a hablar del Kybalión. ¿Por qué recomiendo el Kybalión para iniciar? A pesar de que es un texto bastante nuevo, es decir, se escribió en el siglo XX. ¿Por qué lo recomiendo como ese texto que tú debes de leer antes de cualquier otro cuando estudias el esoterismo? Pues bueno, lo que creo es que este texto es sumamente fácil, sumamente sintético, como ya les había dicho, pero también siento que va a resonar muchísimo con las personas de nuestro tiempo. Hay algunos textos más antiguos, como por ejemplo el Corpus Hermeticum, que voy a estar referenciando aquí porque es muy importante también en el mundo del esoterismo, pero esos textos tienen un poco un tono antiguo, un tono diferente al que estamos acostumbrados en el mundo moderno. Entonces, si tú te estás iniciando, creo que el Kybalión resonará mucho más contigo, resonará porque tiene incluso algunos aspectos de la ciencia moderna, ¿no? Menciona el Kybalión algunas cosas como por ejemplo que la materia es energía y los descubrimientos científicos que estaban presentes en el siglo XX. Entonces va a resonar muchísimo contigo. Creo que el Kybalión es interesante porque mezcla la sabiduría de la época actual con la sabiduría de épocas pasadas, lo cual es precioso porque de esta manera se enriquece mucho más la perspectiva del ser humano sobre su mundo. Entonces, claro, es un texto muy bueno. ¿Quién escribió este texto? Este texto es anónimo. Realmente no sabe quién lo escribió. Hay teorías al respecto, pero no se sabe exactamente quién fue quien hizo este texto. Lo que sí les puedo decir es que el texto dice que fue escrito por los tres iniciados, lo cual lo hace sumamente misterioso. O sea, los tres iniciados suena increíble y no hay otro nombre. Simplemente son iniciados y conocedores del hermetismo, y entonces así plasman aquella sabiduría que ellos tenían. La sabiduría realmente no es nueva, como les dije, porque este texto recoge principios que han estado presentes en la humanidad desde hace miles de años. Se dice que el Kybalión eran conocimientos que se transmitían de maestro a discípulo y que a pesar de que no se había escrito antes, ya por fin en el siglo XX fue escrito y fue explicado con mucho detalle. Interrumpo este video porque quería comentarles que voy a dar un curso sobre alquimia. Ya están las primeras personas inscritas. Va a estar sumamente interesante el curso. No tienes que tener conocimientos previos sobre el tema. Aquí vamos a hablar de forma introductoria. Recuerden que yo soy historiadora y maestra en humanismo y culturas. Esto lo digo para que sepan que es un curso con base histórica, bien investigado, y no tanto un curso como el que suelen dar a veces en YouTube, que son muy superficiales. Entonces aquí sí vamos a ver a profundidad este tema y va a estar padrísimo. Son 12 clases con duración de 1 hora. Las clases van a ser los viernes. Entonces, si te interesa y quieres que te envíe información sobre el curso, escríbeme en este correo círculo ouroboros 33 y te voy a dar toda esa información que tú necesitas. Para entender más acerca del Kybalión, por supuesto que hay que sumergirnos en el hermetismo. ¿Qué es el hermetismo? Bueno, el hermetismo surge en Egipto y tal como lo dice el Kybalión, Egipto fue una de las cunas del conocimiento espiritual y esotérico, es decir, una de las cunas de las escuelas místicas y de las escuelas iniciáticas. La sabiduría de Egipto, como dice el Kybalión, se expandió por todo el mundo. Y yo como historiadora resoné bastante bien con esto porque ya había leído muchas veces que los filósofos griegos se nutrieron de la sabiduría de los sabios de Egipto. Muchos de ellos iban directamente a Egipto para recibir esa sabiduría. Entonces, claro está que Egipto tuvo un papel
preponderante en esparcir el conocimiento, en esparcir la sabiduría espiritual. Entonces es bien interesante y bien importante Egipto. De hecho, Egipto fue la cuna de todo eso, a pesar de que Egipto no se llamaba Egipto. Los griegos le pusieron Egipto, lo cual significaba enigma, y le pusieron este nombre por la gran admiración que le tenían a esta cultura, que definitivamente fue uno de los abuelos sabios que aconsejó a la pequeña Grecia en sus primeros momentos. Entonces, bueno, es algo bastante interesante. Y si en Egipto estaban los más grandes sabios de todo el mundo, uno de los más grandes sabios que habitó ahí definitivamente fue Hermes Trismegisto, que se dice fue iniciador de la astrología, iniciador también de la alquimia. Entonces es un personaje bastante interesante que definitivamente tienes que conocer. Hermes, el 3 veces grande, fue un personaje, un sabio muy interesante, que era capaz de comunicarse con seres de otras dimensiones, como por ejemplo el nous, que es prácticamente la materialización del espíritu, o más bien la voz del nous sería la materialización del espíritu primigenio, el espíritu que alimenta todas las cosas. Entonces imagínense el poder de un ser humano que podía contactarse directamente con el nous. También Hermes tenía el conocimiento de la inmortalidad y por eso se dice que vivió mucho más de 100 años, 200 años me parece. Hermes Trismegisto escribió textos como el Corpus Hermeticum, que se le atribuyen a él, y que este texto es bien interesante porque justamente habla de las conversaciones que tenía con el nous. Pero este texto hay que dejarlo un poquito pendiente si no has leído el Kybalión. Podías leerlo después del Kybalión o antes, como tú quisieras, pero te recomiendo primero el Kybalión para tener los principios claros. El Kybalión nos va a instruir acerca de 7 principios fundamentales que nos sirven como estructura. Toda cosmovisión tiene una estructura básica. Si tú, por ejemplo, eres una persona espiritual, pero no has estructurado tu pensamiento, es muy probable que te vayas a un lado, te vayas a otro y de pronto te encuentres creyendo cualquier cosa que te digan. Una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser ingenuo y creer absolutamente todo, que es algo que lamentablemente se está dando mucho en la espiritualidad pop. Ser espiritual es igual a creer todo sin cuestionar nada, lo cual es totalmente absurdo porque parte de la espiritualidad es el desarrollo del pensamiento crítico y del pensamiento racional. La espiritualidad está ligada también al pensamiento filosófico, entonces es bien interesante tener una estructura ordenada de pensamiento para poder realmente reflejar la verdad y no reflejar las mentiras o cualquier cosa absurda. Entonces esto es al fin y al cabo lo que hace el Kybalión, sintetizar algunos principios que nos ayudan a comprender la naturaleza de la realidad desde esta perspectiva. Tenemos el principio del mentalismo. Todo es mente. Este principio nos habla de que el universo es una creación mental. En este punto vamos a indagar mucho más porque es bastante interesante. Entonces, para mí es uno de los puntos centrales y es el axioma del Kybalión. Vamos a hablar después del principio de correspondencia, que es el segundo principio. Como es arriba, es abajo. El ser humano es un reflejo del cosmos y el cosmos es un reflejo del ser humano. Por eso los antiguos se interesaban tanto en estudiar al ser humano para entender a su vez al cosmos. De hecho, de eso viene la frase bíblica: Dios nos hizo a su imagen y semejanza, no tanto materialmente, porque Dios es un concepto abstracto o estaría dentro de la mente del ser, sino nos hizo de imagen y semejanza simbólicamente, como si fuéramos un poco un libro que tenemos dentro de nosotros, los símbolos de la estructura del universo. Entonces la ley de correspondencia es bien interesante, porque a partir de nuestras observaciones del mundo que experimentamos, podemos llegar a conclusiones del mundo que no experimentamos o del mundo que está más allá de nosotros. Tenemos también el principio de vibración, que es el tercer principio. Todo se encuentra en movimiento, nada está quieto. Incluso aquellas cosas que aparentemente están quietas, como por ejemplo toda la materia o todas las cosas sólidas, hay cosas, realmente dentro de esas cosas sólidas hay energía que se encuentra en movimiento. La materia es prácticamente una ilusión, ya que es energía interrumpida, ¿no? Digamos, por eso choca la energía entre mi mano y lo que toco, ¿no? Las dos están interrumpidas, pero en realidad la materia es energía y se encuentra en vibración.
Otro principio bien importante es el principio de polaridad. Todo tiene una polaridad. Hay muchas cosas que se manejan en esa estructura de polaridad, la luz y la oscuridad, el día y la noche, lo femenino y lo masculino, lo caliente y lo frío, polaridad, todo es doble, todo tiene dos polos y en realidad estos polos solo se diferencian en grado y no en naturaleza. Es decir, lo caliente y lo frío, podremos experimentar algo muy caliente o algo frío, pero frío respecto a qué, porque podría haber algo todavía más frío. Entonces parecería que realmente son la misma cosa, nada más que en su presencia o en su ausencia, o simplemente en el grado en el que están presentes. Igual la ausencia de color o la aparición del color también solo varía en grado. Después tenemos el principio del ritmo, todo fluye. Todo fluye y refluye, es decir, vamos a encontrar incluso en nuestra realidad interior una tendencia a pendular, ¿no? Cómo pasamos de la felicidad a la tristeza, cómo la vida pasa a ser muerte y la muerte pasa a ser vida. Todo se encuentra en un movimiento pendular, todo fluye y todo refluye. Es el ritmo de la vida. Y ese ritmo de la vida se encuentra en todas las cosas, en los planetas, en el movimiento incluso del mismísimo universo. Todo se encuentra en ese movimiento pendular. Incluso en la historia se ve mucho ese movimiento pendular, ¿no? De cómo va cambiando la historia y a veces va de un extremo a otro. Es como una especie de ritmo. Está precioso también este principio. Otro principio es el de la causa y el efecto. Todo está ligado por una causa y un efecto. Nada se encuentra de manera espontánea en el universo, todo aparece porque tiene una causa. Nosotros tenemos una causa que en este caso son nuestros padres y nuestros padres tienen la causa que son nuestros abuelos y así desde el inicio de la creación. Es bien importante este principio porque nos va a dar pie para reflexionar acerca de la misma creación del universo, porque podríamos decir el universo existe, pero tuvo que haber una primera causa, es decir, si nos vamos a la causa, las causas se van diversificando, ¿no? O sea, se van haciendo cada vez más las causas, pero debe de haber una primera causa. Si yo me voy en este caso, los abuelos y de los abuelos a los tatarabuelos y así, vamos a llegar, de hecho, a un primer ancestro que era mucho menor en variedad que ya toda la variedad que existe en la vida misma. Entonces, así sucesivamente, si nos vamos al origen del universo, vamos a encontrar que definitivamente debe existir una primera causa de todo ese movimiento. Y esa causa podríamos relacionarla con el espíritu o en este caso con Dios. Con Dios, pero no un Dios cristiano, sino un Dios espiritual que es más allá que una figura moral o una figura religiosa o institucional. Después tenemos el principio de género o el principio de generación. Todo tiene una generación donde participa un principio activo y un principio pasivo. ¿Qué podría ser, por ejemplo, en el caso de un pintor? El pintor, la actividad de pintar y el lienzo que es pasivo y que recibe la acción de pintar y así se genera la obra de arte. Así nos generamos nosotros un principio pasivo que en este caso es el útero o el óvulo y el principio activo que en este caso son los órganos masculinos y el espermatozoide que es la célula que está en movimiento. Entonces, este principio de la generación se puede replicar hasta el principio del universo, donde se dan las primeras dualidades y hay dualidades pasivas y dualidades activas. Podemos entender, por ejemplo, en ese movimiento de la polaridad, más bien en esa naturaleza de la polaridad, vemos que hay un principio activo, que en este caso es el calor, y un principio pasivo, que en este caso es el frío. Todo se genera a través de estos dos principios y de ahí podemos sacar el arquetipo de lo femenino y lo masculino, que sería el principio de lo activo y de lo receptivo o de lo pasivo, que está más relacionado, por ejemplo, con la intuición, por ejemplo, que la intuición es el recibir, ¿no? El mensaje, recibir la sabiduría y recibir el conocimiento. El principio del mentalismo tiene una profunda relación con la magia, ya que la magia es el arte de transformar la realidad. Todas las cosas tienen una apariencia o algo contingente, pero también tienen una sustancia. La magia es el conocimiento de las sustancias para poder transmutarlas o transformarlas. Por supuesto, el Kybalión habla de que es el nivel de la magia o de ejercer la magia solo puede ser logrado por unos cuantos iniciados que ya tienen que tener muchísima experiencia. También nos habla el Kybalión de algo bien interesante, que a pesar de que el universo es mental, no quiere decir que nosotros seamos dioses que podamos influir en el cambio del universo. Se puede de alguna manera influir en ese cambio, pero no somos nosotros dioses. Y de hecho habla de que
esa visión es bastante ignorante. Lo digo porque la espiritualidad pop nos habla de que nosotros podemos cambiar la realidad a nuestro capricho cambiando nuestra mente. Podemos ejercer una influencia en la realidad, pero la mente y la realidad no son lo mismo, porque la realidad existe en la mente de Dios, no existe en nuestra mente. Entonces estas nociones de que toda la realidad es mental, entendida como nuestra mente, de que todo lo creamos nosotros con la mente, dice el Kybalión, que es más bien una creencia ignorante, porque no está ocurriendo el universo dentro de nuestra mente, sino dentro de la mente del primer ser, del nous, del espíritu o de lo primero. Entonces no podemos creernos pequeños dioses, tampoco podemos creernos totalmente vulnerables, porque nuestra mente sí tiene un poder y sí podemos transformar nuestro mundo a partir de nuestra mente. Pero aquí ven esa diferencia entre, por ejemplo, la espiritualidad pop, que te promete que todo lo puedes cambiar a capricho. Eso no se puede hacer, porque cada que leía esto recordaba un poco este tiempo que se ha vuelto tan individualista y tan egoísta, incluso tan narcisista en cuanto a la concepción de la espiritualidad, de que casi lo único que importa eres tú y tu mente, y que ya puedes lograr lo que sea a partir de esto. Pues eso no va acorde a la sabiduría del esoterismo ni a la sabiduría de la espiritualidad. Entonces me parece bien interesante este libro para justamente quitar algunos de los mitos acerca de la espiritualidad que están corriendo actualmente en nuestros días. Entonces, como conclusión, definitivamente el Kybalión es un texto que tienes que leer, es un texto muy interesante y definitivamente te lo recomiendo mucho. Muchísimas gracias por ver este video y te espero en los siguientes. Hasta luego.